Hola queridos hermanos y amigos, es nuestro deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a continuar viendo la historia de este hombre llamado Mefiboset, cuya historia, como decíamos, es un buen argumento para una película. Así que les invito a que ustedes tengan sus Biblias abiertas en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Allí vamos a ir viendo algunos de los versículos que figuran en este capítulo. A modo de introducción, eh, vamos a decir que en el mensaje anterior habíamos visto un poco acerca de las desventuras, por decirle así, las desventuras de Mefiboset. ¿Y por qué decimos desventuras? Porque las desventuras son aquellos hechos que producen dolor, sufrimiento. Y recordemos que en la vida de Mefiboset, desde los 5 años hasta este relato de 2 Samuel capítulo 9, fue una vida realmente de dolor, una vida de sufrimiento. Recordábamos en el mensaje anterior de que se percibía y se notaba en este personaje la falta de amor. La falta de amor debido a que era huérfano, falta de amor de sus seres queridos, de sus padres, falta de amor de parte de sus familiares, porque no tenía familia, y también habíamos considerado falta de amor por parte de Dios. Pero no porque Dios no le hubiera mostrado su amor, sino porque seguramente a consecuencia de todas estas situaciones que vivió este pobre hombre Mefiboset, seguramente que él estaba renegado, cerrado al amor de Dios. Hablábamos acerca de sus desventuras. Y fíjense que en Romanos capítulo 3, versículo 16, dice que quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y como no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay un reconocimiento de Dios delante de sus ojos, digamos, sus caminos son, como dice, de desventura y de quebranto, y no hay paz en sus corazones. Y este fue la situación o la vida de este personaje Mefiboset. Lo cierto es que David lo llama y a partir de este llamamiento, Mefiboset empieza a experimentar en su vida y a vivenciar en su vida el amor y la misericordia. Ahora, vamos allí en el versículo 8 del segundo libro de Samuel, y son tremendas las palabras que dice Mefiboset. Fíjense que dice que, pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Fíjense las palabras tremendas, cómo se define este hombre. ¿Quién soy yo? Un perro muerto. Y ese era el concepto que Mefiboset tenía de sí mismo. ¿Mm? Ahora, yo me maravillaba porque cuando este hombre comienza a experimentar el amor y la misericordia, todo esto cambia totalmente. Y qué hermoso que es esto, ¿no? Porque realmente el amor edifica, el amor sana, el amor levanta, el amor restaura, el amor edifica. Y esto es lo que sucedió en la vida de Mefiboset. Ahora, eh, Mefiboset tranquilamente podría haber
rechazado este amor y esta misericordia. Y un argumento muy sólido para rechazar esto, es porque la persona que estaba enfrente de él estaba ocupando el lugar que él tendría que ocupar. Recordemos que Mefiboset era un príncipe y ahora David era el que estaba reinando. Ese trono, digamos por genealogía, le correspondía a Mefiboset. Y Mefiboset podría tranquilamente haber dicho, no quiero tu amor y tu misericordia, porque ese lugar en donde vos estás es el mío. Mefiboset podría haber argumentado, ya hace como 20 años, por aproximadamente desde que tenía 5 años hasta que vuelve a estar o hasta que vuelve, digamos, al Palacio Real, hasta que vuelve a estar enfrente de David, aproximadamente habrían pasado unos 20 años. Ahí en el versículo 12 se nos dice que él tenía un hijo pequeño, y si se fue a Lodebar cuando tenía 5 años, así que podemos suponer que pasaron 20 años de historia aproximadamente, años más, años menos, en donde Mefiboset estuvo viviendo en Lodebar. Y eso significaba dejar de lado todo lo que había aprendido en Lodebar, dejar costumbres para comenzar a tener nuevas costumbres. Imagínense que tenía que tener las costumbres de una casa real, las costumbres de un palacio real, que seguramente que no eran las mismas que las costumbres que Mefiboset tenía en Lodebar. Esto nos lleva a que Mefiboset tenía que desaprender todo lo que había aprendido para comenzar a aprender cosas nuevas. Y Mefiboset hubiera dicho, no, me vuelvo nuevamente allá a Lodebar. Ahora, obviamente, si volvía a Lodebar, no iba a poder vivir y experimentar lo que vivió y experimentó en la casa real. Ahora, la pregunta es, ¿vos qué hubieras hecho? Ante este ofrecimiento, ¿hubieras aceptado o lo hubieras rechazado? Miren, si Mefiboset hubiera rechazado este ofrecimiento de amor y de misericordia, hubiera vuelto a Lodebar, siguiendo alimentándose de todas estas cosas que él estaba viviendo allí en Lodebar. Recordemos que Lodebar era un lugar árido, había escasez. En Lodebar no había comunicación, y Mefiboset iba a volver a ese lugar. Y en estos momentos les invito a que consideremos cómo se vive en Lodebar y cómo se vive en el Palacio Real bajo una atmósfera de amor y de misericordia. Les invito a que reflexionemos en estos momentos cómo es tu vida viviendo con lo que te da el mundo y con lo que la carne te pide, y cómo se vive en Cristo. Como primera medida, vamos a decir que en Lodebar había baja autoestima. Y esto lo dice claramente Mefiboset. Yo soy un perro muerto. Recordemos que para el pueblo de Israel, el perro era un animal inmundo, y decirle a una persona que era un perro era una ofensa bastante grave. De hecho, ustedes recordarán, por ejemplo, está bien, no pertenecía al pueblo de Israel, pero Goliat, cuando viene David, le dice, ¿qué soy, un perro que venís con palos contra mí? Entonces, y es más, en la palabra de Dios, por ejemplo, a las personas necias, que vuelven a repetir su necedad,
se los compara como un perro y le dice el necio que vuelve a su necedad es como el perro que vuelve a su vómito. Esto lo podemos encontrar allí en el libro de Proverbios. El perro era un animal inmundo, era un animal que no era querido ni era aceptado dentro del pueblo de Israel. Ahora, fíjense la baja autoestima que tenía este hombre. Seguramente que esto no es que surgió en este momento. Esta baja autoestima era lo que fue acumulando a lo largo de estos años, a lo largo de estos aproximadamente 20 años. Seguramente habrá escuchado, mirá, sos un lisiado, mirá, sos un huérfano, nadie te quiere, así no vas a llegar a hacer nada, nunca vas a poder prosperar, siempre vas a estar ahí. Estas palabras son las que habrán alimentado sus oídos a lo largo de este tiempo, a tal punto que Mefiboset decía, no soy nada, no soy nada. Terrible baja autoestima. Pero ¿sabes qué? En un ambiente de amor y de misericordia, como el que Dios te está ofreciendo hoy, esto se cambia. Esto se cambia. En una atmósfera de amor y de misericordia, el Señor te levanta. Y es lo que le sucedió a Mefiboset. Fíjense, de él creerse un perro muerto, termina siendo señor, termina siendo un señor. Se les devuelve las tierras que pertenecían a su abuelo, y no solamente esto, sino que el sirviente de su abuelo, que se llamaba Siba, iba a pasar a ser sirviente de él, de Mefiboset, con sus hijos y a su vez con los sirvientes de Siba. Fíjense lo que dice el versículo 10. Estas son palabras que David le dice a Siba. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras, las tierras de Mefiboset, y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Siba, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes. Entonces, vemos de que de no creerse nadie termina siendo un señor. Y no sé cuál será tu historia, no sé cuál será tu historia, pero tal vez sea algo similar a lo que le sucedió a Mefiboset. A través de tu vida escuchaste palabras como diciendo no servís para nada, sos un inútil, sos gordo, sos flaco, sos narigón, sos orejón, en fin, un montón de cosas que terminaste creyéndolas, y al creerlas tu autoestima está por el piso. Pero mirá, Dios que te ama y muestra misericordia y muestra su gracia sobre tu vida, querido hermano, le hablo a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Si vos tenés una baja autoestima, simplemente te llevo a pensar lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Alcanzás a comprender lo que está diciendo esta palabra? Por medio de Jesucristo, vos y yo somos reyes y sacerdotes para Dios. Dios nos ve como reyes y como sacerdotes. Y como un rey, como un sacerdote, no hay lugar para la baja autoestima.
Dice el Salmo 113, versículos 7 y 8, el Señor levanta de la nada al pobre y saca del muladar o de la basura al pordiosero, para darle a los dos un lugar entre los príncipes, entre los gobernantes de su pueblo. Querido hermano, esto es para vos y es para mí. Y a nuestros amigos que nos están escuchando, también es para ustedes. Si aceptan el amor de Dios y la misericordia de Dios que hoy les están ofreciendo por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué más había en Lodebar y qué hay en el Palacio Real? En Lodebar hay falta de identidad. Hay falta de identidad. Y si, ¿por qué decimos esto? Porque Mefibosete decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y si yo te preguntara, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Y seguramente que vos lo primero que harías sería darme tu nombre. Yo soy Juan. No, ese es tu nombre. Pero, ¿quién sos vos? Bueno, yo soy un operario que trabaja en una fábrica. No, esa es tu ocupación. ¿Quién sos vos? Bueno, yo soy el flaco o el gordo. No, esa es tu contextura física. Pero ¿quién sos vos? Y bueno, yo soy, no sé, el gallego, el vasco, el gringo. No, esa es tu procedencia. Generalmente nosotros solemos identificarnos con lo que es este cuerpo. Nosotros solemos identificarnos con lo que es el cuerpo. Pero en realidad tenemos que tener en claro que nosotros somos seres espirituales. Nosotros tenemos este cuerpo, sí, pero en realidad lo que trasciende no es este cuerpo, sino que es nuestro espíritu y nuestra alma. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, porque por ahí de pronto a Gustavo le pueden cortar el brazo, pero mi alma y mi espíritu va a seguir intacto dentro mío. Y lo que decíamos es que esto es lo que trasciende a la eternidad. Tenemos que pensar de que nosotros somos seres espirituales. Leía o me comentaban hace unos días atrás lo que decía un libro, ¿no? Y este libro decía, si Dios no hubiera soplado aliento de vida en Adán, ¿qué hubiera sido Adán? Un montón de barro, simplemente. Si vos no tuvieras un alma y un espíritu, ¿qué serías? Un montón de carne y de huesos ahí amontonados. Si el Espíritu Santo no está en medio de la iglesia, ¿qué sería eso? Sería un grupo de personas reunidas simplemente. Entonces, vemos y tenemos que pensar de que nosotros somos seres espirituales. Y ya a esta altura del partido, nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Lo que hacemos determina lo que somos o lo que somos determina lo que hacemos? Si nosotros nos ponemos en la posición de este cuerpo, podríamos decir así, entonces vamos a hacer lo que hacemos. O sea, lo que nosotros hacemos va a determinar quiénes somos. Pero si nosotros pensamos en nuestra alma y en nuestro espíritu, nosotros vamos a actuar y vamos a hacer en base a lo que somos. Recuerden, como para que quede en claro esto, recuerden que el Señor dijo, el Espíritu da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros sabemos y entendemos y comprendemos que somos hijos de Dios, entendemos lo que somos, allí empezamos a actuar en consecuencia de lo que somos. Empezamos a actuar como hijos de Dios. Y lo mismo le sucedió a Mefiboset. Lo mismo le sucedió a Mefiboset. Mefiboset, él era un príncipe, porque era nieto del rey Saúl, pero sin embargo terminó en Lodebar. Y ahora David, bajo esta atmósfera de amor y de misericordia, le vuelve a dar su identidad. Vos sos un príncipe y a partir de ahora vas a comer en la mesa conmigo como si fueras uno de mis hijos. Entonces, a consecuencia de lo que Mefiboset era, iba a comenzar a actuar de esa forma. Y en esta oportunidad simplemente quiero remarcarte algunas cositas. Hay muchas, pero remarcarte algunas cositas de lo que vos sos para Dios. ¿Quién sos vos para Dios? Allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 13 y 14 se nos dice de que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos sal y luz. Sí, querido hermano, vos sos sal y vos sos luz. También se nos dice la palabra de Dios allí en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 16. Palabras del Señor Jesucristo dice así: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo lo elegí a ustedes. Tremendas palabras. El Señor me eligió a mí y no por lo que soy exteriormente. Me eligió a mí no porque sea bueno, me eligió a mí no porque sea rubio de ojos celestes, no porque sea esbelto, no porque sea flaco, porque sea gordo. Me eligió a mí. ¿Y sabes para qué? Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. El Señor te eligió a vos, querido hermano, así como sos, para que lleves mucho fruto. Ese es el que sos vos para Dios. Eso es lo que sos vos para Dios. Fíjate la importancia de estas palabras y lo importante que nosotros creamos a lo que Dios está diciendo, de quiénes somos nosotros. ¿Sos consciente de que sos templo del Espíritu Santo? Sos templo del Espíritu Santo. Y no importa si tu cuerpo sea gordo o flaco. No importa que te falte un ojo o una mano. Vos sos templo del Espíritu Santo. En tu cuerpo está la presencia de Dios. Y este Espíritu Santo es el que nos selló para toda la eternidad. Eso es lo que vos sos para Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque cuando nosotros empezamos a tener en cuenta estas cosas, de quiénes somos, allí vamos a empezar a actuar de acuerdo a lo que somos. Pero seguimos más adelante. Y en Lodebar había escasez. En Lodebar había escasez. Habíamos dicho de que era una tierra sin pastos, sin cultivos, había que trabajar arduamente, había que trabajar duramente para poder conseguir un poquito de alimento. Y ni hablemos de animales, porque si no hay pasto, si no hay pastura, obviamente la crianza de animales también se hacía muy difícil. Pero bajo un ambiente
de amor y de misericordia, allí hay abundancia. Y es lo que le pasó a Mefiboset. Fíjense, se les volvió a dar las tierras, como decíamos, tuvo gente trabajando y administrando las tierras, pero aparte de eso, Mefiboset iba a estar continuamente en el palacio real disfrutando de los mismos manjares que disfrutaba el rey. En un ambiente de amor y de misericordia. Allí hay abundancia, allí abundan las virtudes. Miren, y esto también es lo que Dios hizo con vos, querido hermano. Fíjense que lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y también junto con Él, con el Señor Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Lodebar hay escasez, en el palacio hay abundancia. En el mundo, el Señor lo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Y a esta altura del partido, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te dio el mundo? ¿Qué es lo que te dio el mundo? ¿O qué es lo que te da el mundo? ¿Encontrás satisfacción? ¿Encontrás satisfacción? Pero en Cristo, como veíamos el miércoles y nos hablaba Naco, en Cristo podemos disfrutar de las riquezas de su gracia y de su bondad. Recordábamos que lo que trasciende es nuestra alma y nuestro espíritu. Ahora, sabiendo que somos hijos de Dios, estamos demostrando a aquellos que están alrededor nuestro que las riquezas de la gracia y de la bondad de Dios lo estamos manifestando en nuestro entorno, lo estamos manifestando en aquellas personas que nos rodean. Ahora, fíjense que en la presencia de Dios, como decía Naco, en Cristo, hay abundancia. Hay abundancia de virtudes, hay abundancia de cosas buenas que nos edifican y nos hacen bien. Por otro lado, en Lodebar también decíamos que es el lugar en donde no hay palabras. ¿Y cuántas cosas se habrá guardado Mefiboset en su corazón? ¿Cuántas cosas habrá guardado en su corazón? Pero en un ambiente de amor y de misericordia, eso que está guardado puede salir y puede contarse y puede hablarse con plena libertad. Miren, recuerden, Mefiboset se postró lleno de miedo y de temor delante del rey David, pero aceptó el amor y la misericordia. Y transcurre ciertos sucesos en la historia de David y llegamos al capítulo 19 y versículo 28, y allí está nuevamente Mefiboset y David. Y Mefiboset le dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho, pues, tengo yo para clamar más al rey? Fíjense con qué libertad Mefiboset hablaba con David. Toda la familia de mis padres eran dignas de muerte. Pero sin embargo, vos tuviste misericordia de mí. Me llama la atención con qué libertad Mefiboset hablaba delante del rey David. ¿Y sabés por qué? Porque Mefiboset ya sabía que no había una condenación sobre él.
Ya sabía que no había una condenación sobre él. Y esto es lo que se puede hacer en un ambiente, en un clima de amor y de misericordia. ¿Qué hay de vos? Aún adentro tuyo hay cosas guardadas que te lastiman, cosas del pasado que siguen dando vuelta por tu cabeza. Mirá lo que dice Santiago 5, versículo 16. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y esta palabra confiesen sus pecados es justamente lo que hizo Mefiboset. Eso que estaba adentro, largarlo con plena libertad. ¿Por qué? Porque nadie lo iba a juzgar y nadie te va a juzgar. Y miren, el poder sacar esto de adentro es el primer paso para la restauración. Es el primer paso para poder comenzar a disfrutar una vida en libertad. Y esto lo podemos, gracias a Dios, podemos ser testigos y verlo y observarlo en este ministerio de sanidad interior. Cuando el hermano puede abrir su corazón y sacar todo eso que está allí adentro, es el primer paso para la liberación y es el primer paso para la restauración. En lo de Bar había vergüenza. Mefiboset significaba el que va desparramando vergüenza. En la casa del palacio real hay dignidad. Mefiboset estaba sentado en la mesa del rey junto con los príncipes, con los hijos del rey, pero también con esas personas importantes. Importantes por distintos motivos. Por ser valientes, por ser guerreros, por haber logrado grandes logros, valga la redundancia, dentro del reinado, gente importante. Y ahí estaba Mefiboset. Y Mefiboset estaba puesto ahí por orden del rey. ¿Y quién le podía cuestionar absolutamente nada? ¿Quién le podía cuestionar absolutamente nada? Fíjense que bajo la mesa, no se veía los pies de Mefiboset. Y esto me habla de la gracia de Dios. Cuando Mefiboset comprendió y entendió su identidad, yo soy un príncipe, con dignidad podía estar sentado a la mesa del rey. Concluimos diciendo esto. Lo de Bar no es el lugar que Dios diseñó para que vos estés. Si aún no tuviste un encuentro personal con Cristo, hoy el Señor te está mostrando su amor, te está mostrando su misericordia, te está mostrando su gracia. ¿Sabés de qué forma? En la bendita persona del Señor Jesús. Porque Él murió en la cruz por tus pecados, para que no vivas más ya en lo de Bar, para que puedas vivir una vida plena en Cristo Jesús. Por eso le decimos, aceptá este amor y esta misericordia. Decíamos que hubieras hecho vos en lugar de Mefiboset. Y todos hubieran dicho, hizo bien Mefiboset. Y hoy Dios te está mostrando también amor y misericordia para que vos no vivas más en ese lugar en donde estás viviendo. Para que no vivas más en el muladar o en el basurero, sino para ponerte en lugar con los príncipes. Y en cuanto a mis hermanos, si aún estás, por más que hayas aceptado el amor y la misericordia de Dios, pero volvés a lo de Bar. Hoy el Señor te está diciendo, no vuelvas más allá. Recordá que vos sos un hijo de Dios, y
tenés que manifestar lo que sos. Ten en cuenta que sos un hijo de Dios. Termino con lo que dice el Salmo 34:8, que va a ser el pie para el siguiente mensaje, en donde terminaremos con la historia de Mefiboset. Dice Salmo 34:8, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Que el Señor les bendiga.